Mitos y leyendas. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en una historia escalofriante. La leyenda de La Llorona es una de las historias más antiguas y aterradoras que han perdurado en la cultura latinoamericana. Susurros de su angustioso lamento, "Ay, mis hijos", resuenan en pueblos y ciudades, especialmente cerca de cuerpos de agua. Este mito ha sido transmitido de generación en generación, cada vez con nuevos matices y variantes, pero siempre con la misma esencia, el lamento de una madre condenada por su propia tragedia. En este video exploraremos los orígenes, versiones y simbolismos de la leyenda de La Llorona, desglosando cómo una figura tan emblemática ha mantenido su relevancia a lo largo del tiempo. La historia de La Llorona tiene profundas raíces en las culturas prehispánicas de Mesoamérica, aunque su origen exacto es incierto debido a la falta de documentación escrita de esa época. Sin embargo, muchos estudiosos coinciden en que la leyenda de La Llorona puede estar inspirada en figuras míticas precolombinas como la diosa Cihuacóatl de la mitología azteca. Cihuacóatl, conocida como la mujer serpiente, era una diosa relacionada con la fertilidad, la maternidad y la guerra. Su aspecto en ocasiones se asemejaba al de una madre que lloraba por sus hijos. Según algunos relatos, se la podía escuchar sollozando antes de grandes tragedias. Esto llevó a algunos historiadores a sugerir que la historia de La Llorona se basa en esta figura mítica que también predijo la caída del imperio azteca a manos de los conquistadores españoles. En este sentido, el mito podría simbolizar el dolor colectivo de una cultura que fue destruida y que, de alguna manera, nunca se recuperó por completo. Con la llegada de los españoles y la fusión de culturas, la figura de La Llorona comenzó a cambiar. Ya no era una diosa o un presagio divino, sino una mujer terrenal atrapada en una tragedia que ella misma había causado. Esta transformación es parte de lo que hace que la leyenda de La Llorona sea tan fascinante, es una amalgama de dolor universal que se ha adaptado a diferentes épocas y contextos culturales. La versión más común de la leyenda de La Llorona que conocemos hoy en día nos cuenta la trágica historia de una mujer llamada María. María era una joven hermosa que vivía en un pequeño pueblo cerca de un río. Su belleza era tan deslumbrante que todos en el pueblo la admiraban, y no tardó mucho en atraer la atención de un hombre rico y poderoso. Este hombre se enamoró perdidamente de ella, y pronto comenzaron una relación que parecía ser de ensueño. María y el hombre se casaron y tuvieron 2 hijos, lo que parecía consolidar su felicidad. Sin embargo, con el tiempo, el hombre comenzó a alejarse, descuidando a su esposa y a sus hijos. Se cuenta que el hombre era infiel, y pasaba largas temporadas lejos de su familia, lo que dejó a María consumida por los celos y el dolor. Un día, al ver a su esposo con otra mujer, María cayó en una profunda desesperación y, en un acto de locura, llevó a sus hijos al río cercano y los ahogó. Al instante, María se dio cuenta de lo que había hecho. Desgarrada por la culpa y el arrepentimiento, intentó recuperar a sus hijos del río, pero ya era demasiado tarde. En un arranque de desesperación, también se lanzó al agua, terminando con su vida. Sin embargo, ni siquiera la muerte trajo paz a su alma. Según la leyenda, María fue condenada a vagar eternamente por los ríos y lagos, buscando a sus hijos perdidos y llorando su trágico destino. Desde entonces, se le conoce como La Llorona, una figura fantasmal que vaga en busca de los hijos que ella misma ahogó. La Llorona aparece especialmente durante las noches, cerca de cuerpos de agua, con su vestido blanco y desgreñado. Su llanto, "Ay, mis hijos", se escucha en la distancia, y según la creencia popular, aquellos que la oyen deben alejarse de inmediato, pues su presencia trae mala suerte o incluso la muerte. Se dice que las personas que han tenido la desdicha de cruzarse con ella han quedado marcadas por una sensación de frío y desolación indescriptible. Aunque la historia de María es la versión más conocida, la leyenda de La Llorona ha sido adaptada de distintas maneras en toda América Latina, cada una con sus propios matices y detalles.
En algunos países, su historia está influenciada por el contexto histórico y cultural, y refleja los temores y las preocupaciones locales. Por ejemplo, en Guatemala, La Llorona es conocida como la Ciguanaba, una mujer de origen campesino que seducía a los hombres infieles, llevándolos a perderse en la selva. Al acercarse a ella, los hombres podían ver su verdadera forma, una figura aterradora con el rostro de una calavera o un caballo. Esta versión de La Llorona castiga a los hombres que se desvían de su camino, lo que refleja una advertencia moral implícita en muchas de las versiones de la leyenda. En Venezuela, la historia es aún más oscura. Aquí, La Llorona es vista como un alma condenada que secuestra a niños desprevenidos. Se dice que esta versión de La Llorona acecha en las noches, buscando venganza por la pérdida de sus propios hijos, llevándose consigo a los pequeños que no están bajo la protección de sus padres. En México, las variaciones regionales también son numerosas. En algunos lugares, se dice que La Llorona aparece como un presagio de grandes tragedias. Antes de grandes desastres naturales, como terremotos o inundaciones, muchas personas aseguran haber escuchado su llanto en la distancia. En otras versiones, se cree que aquellos que la ven o escuchan su llanto corren el riesgo de ser llevados al inframundo, atrapados por su dolor y remordimiento eternos. La leyenda de La Llorona no es solo una historia para asustar a los niños o mantener viva una tradición folclórica. En muchos sentidos, La Llorona es un símbolo de las emociones humanas más profundas, el dolor, la culpa, el arrepentimiento y la pérdida. Es la representación de una madre que no pudo proteger a sus hijos, una figura que resuena tanto en el plano emocional como en el cultural. En su versión más básica, La Llorona encarna el temor universal a la pérdida. Su historia está impulsada por el dolor de perder a sus hijos y la desesperación de saber que fue ella misma quien causó su muerte. Este tema de la maternidad perdida ha encontrado resonancia en muchas culturas, donde La Llorona no solo es una figura de terror, sino también un recordatorio de las consecuencias de las acciones impulsivas y del dolor que puede surgir de la desesperación. También es interesante observar cómo la figura de La Llorona ha sido utilizada como una advertencia moral. En muchas versiones de la leyenda, su historia sirve como una lección para los niños, advirtiéndoles que no deben desobedecer a sus padres ni vagar solos por la noche. Al mismo tiempo, es un recordatorio para los adultos sobre la importancia de la familia y la responsabilidad parental. Además, en el contexto latinoamericano, La Llorona ha sido vista como una representación simbólica del sufrimiento colectivo de las mujeres. La figura de una mujer que sufre, condenada por sus propias acciones, refleja las historias de opresión, sacrificio y dolor que muchas mujeres han enfrentado a lo largo de la historia. En este sentido, La Llorona es una metáfora de la lucha y el dolor de las mujeres, atrapadas en un ciclo de sufrimiento del cual no pueden escapar. A lo largo de los años, La Llorona ha trascendido su origen folclórico y ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Su figura ha sido representada en películas, programas de televisión, obras de teatro y literatura, lo que ha ayudado a mantener viva su leyenda en el imaginario colectivo. En el cine, varias películas han abordado la leyenda de La Llorona. En 2019, la película estadounidense The Curse of La Llorona, La Maldición de La Llorona, llevó la historia al público internacional, aunque con algunas libertades artísticas. Sin embargo, la esencia de la historia se mantuvo, y la película sirvió para mostrar cuán poderosa sigue siendo la figura de La Llorona como una fuente de terror y fascinación. También ha sido objeto de canciones y cuentos populares, lo que subraya su importancia como parte integral de la narrativa cultural latinoamericana. La Llorona se ha convertido en un símbolo que trasciende las fronteras de los países donde su historia es contada, uniendo a diversas culturas bajo el miedo común de lo desconocido y lo inevitable. La leyenda de La Llorona ha perdurado durante siglos porque toca los aspectos más profundos del ser humano, el dolor de la pérdida, la culpa y el arrepentimiento.
como figura mítica, ha encontrado su lugar en la psique colectiva de América Latina y más allá, recordándonos los peligros de las decisiones impulsivas y el sufrimiento que pueden causar nuestras acciones. Hasta aquí la leyenda de La Llorona. Espero te haya gustado. Para disfrutar de más vídeos como este, dedicados a mitos y leyendas de todas partes del mundo, suscríbete, comenta qué te ha parecido esta historia, regálame un like, y dale a la campanita para que no te pierdas los vídeos de este canal. Te espero.